Los salmos. Los salmos. Los salmos. Los salmos corresponden a esos escritos de la Biblia denominados sapienciales. Sapienciales. A esos hermosos libros que nos transmiten tanta sabiduría. Y tan profunda sabiduría. Los salmos, vamos allá. Leer la Biblia en esta crítica época es un consuelo. Es una esperanza. Es una sanación. Leer los salmos es una belleza. Es meterse en un misterio que parece revelar el propio Espíritu. Con los salmos no es posible permanecer más escondido. Los salmos te denuncian, te dan a conocer, te exponen frente a ti mismo, frente a Dios, frente al mundo, frente a tu esencia absoluta, frente a tus emociones, frente a lo que pretendes guardar como escondido. Lee los salmos y te reflejarán, dirán lo que eres. En muchos de sus versículos y sentencias te ves reflejado y descubierto. Para bien, siempre para bien, aunque nos parezca para mal, es siempre para bien. Al mismo tiempo te ordena, te aconseja, te muestra las leyes divinas inscritas en el universo y te invita a seguirlas. Los salmos parecen ser la profundización del bienestar y la prosperidad prometida. Recuerda que estoy compartiendo contigo mis apuntes, mi reflexión, lo que aparece cuando leemos así en directo la Biblia. No hay aquí un enrevesado, articulado, metafísico, exegético. Eso se lo dejamos a los profesionales de la exégesis, de la teología. Aquí leemos lo que Dios nos muestra a nosotros, a la vida directa. Aquí dejamos aletear un poco al espíritu y dejamos volar nuestra emoción, nuestro impacto frente a las palabras sagradas de Dios. Salmo 1. Cortando y pegando, el Salmo 1 comienza con promesa, exigencia y esperanza. Dice, al tiro el primer versículo, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, mas se complace en la ley de Yahvé. Todo lo que hace sale bien. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua y jamás
se amustia su follaje. Todo lo que hace sale bien. Las palabras de los salmos no necesitan mayor explicación cuando se trata de leerlas y seguirlas como sabios consejos. Para el hombre común o el creyente que no busca exégesis ni hermenéutica. Para el que las lee y se deja guiar y se deja llevar suave y hermosamente. Ya desde aquí o desde antes podemos ver cuánta razón tenía Jesús al hablar de Dios como Padre Providente. Que se ocupa de sus hijos sin vulnerar necesariamente el libre albedrío de los mismos. Vamos al otro lado. Parece haber una urgencia de Dios al insistir en que sus hijos le pidan su intervención para que Él pueda desatar toda su providencia y abundancia y generosidad. En el Salmo 2, versículo 8, pídeme y te daré en herencia las naciones. ¿Acaso no es el más grandioso pide y se te dará de Jesús? Pídeme, pídeme, pídeme. Y te daré en herencia las naciones. Pero pídeme. Si estoy dispuesto a darte, pídeme. Salmo 8. Hoy día es unánime no solo la sospecha, sino la certeza de que el hombre, el habitante de la tierra, varón y mujer, es el responsable, el culpable del desastre ecológico del planeta y del irreversible cambio climático que se aprecia como una situación planetaria negativa y nefasta en general. Por eso se culpa al hombre y se toman medidas geopolíticas restrictivas que a la larga no están funcionando. No están funcionando. Porque se manda al sacrificio a los más desvalidos, a los más inocentes. Aunque algunos duden, y probablemente con razón, de toda esta parafernalia del cambio climático y del desastre ecológico. Por lo menos algunos dudamos de que haya sido el hombre común el culpable, de que sea el hombre común el culpable, el que consume
el que necesita para vivir lo que le están ofreciendo en el mercado. Cuando uno entra a los malls chinos, aquí en mi país, tan masivos, en una cuadra, en un espacio pequeño, te puedes encontrar 2 malls o un gigantesco mall chino. Uno entra apenas y huele el plástico, huele el petróleo, huele. Plástico del cual nos quejamos después que necesita 500 años para poder desintegrarse. Plástico al que le echamos la culpa. Sin embargo, vamos a comprar. ¿Por qué? Porque es barato y porque lo necesitamos. O porque nos han creado la necesidad. Y a veces compramos chucherías chinas. Y en vez de vivir austeramente, nos llenamos de chucherías plásticas. Muy pocos científicos salen a la luz diciendo que el cambio climático sea un proceso natural gestionado por la propia Tierra y que signifique un proceso de renovación de la misma. En este sentido existe más bien una percepción pesimista de la situación. Muchos pensamos además que hay en esto un aprovechamiento, como siempre, económico, comercial, hasta político por parte de los grandes poderes de facto. En este contexto, de pronto se menciona el Génesis de la Biblia, en donde Dios creador da al hombre autoridad y potestad sobre la tierra y todo lo creado. Esta misma idea la ratifica con seguridad y claridad los versículos 6 y 7 del Salmo 8. ¿Qué dicen? Dicen, apenas inferior a un Dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor. Le hiciste Señor de las obras de tus manos. Todo fue puesto por ti bajo sus pies. Una especie de carta blanca. Haz lo que quieras. Todo eso está hecho para que tú lo trabajes. Todo fue puesto por ti bajo sus pies. Bajo los pies del hombre a quien hiciste apenas inferior a los dioses. La polémica es, ¿qué significa ser señor de la creación? ¿Significa acaso total libertad en el uso de los recursos naturales? ¿Libre albedrío, laissez-faire, absoluta discreción? En realidad, por toda la Biblia están regados instrucciones para preservar las condiciones favorables para la naturaleza y para el hombre, de modo que éste se haga responsable inteligentemente, se haga responsable inteligentemente de las condiciones de vida que se le dieron junto con la creación. No es un toma y haz lo que quieras. Es casi un ama y haz lo que quieras de San Agustín. Pero él agrega, porque del corazón de quien ama no pueden venir malas intenciones. Entonces Dios parafrasea a San Agustín aquí y dice,
que nos da todo, en nuestras manos y en nuestros pies. Con absoluta confianza. ¿Por qué? Porque del corazón de quienes vivimos aquí no debieran venir malas acciones ni malas intenciones contra la naturaleza y contra el ser humano. Y repetimos en el Salmo 8, versículo 6, apenas inferior a un Dios le hiciste. Es hermoso, interesante y profundamente misterioso y místico. Apenas inferior a un Dios lo hiciste. Hemos actuado con la dignidad y las características de esta condición de que estamos hechos. Esa es la gran pregunta. Hemos actuado con la dignidad que se nos ha dado apenas inferior a un Dios. Hemos actuado con eso. Que la espiritualidad es liberadora para el individuo humano no parece estar en cuestión. Pero muchas veces se ha repetido que la espiritualidad y la religión son vías de escape que alienan de la sociedad y del progreso social humano y que impiden el cambio social manteniendo el statu quo. Impiden el cambio social manteniendo el statu quo. El famoso opio del pueblo. Sin embargo, desde antiguo la Biblia nos muestra que el origen de todo, Dios, está siempre invitando, promoviendo, prometiendo la seguridad y la felicidad para el ser humano, para los pobres, para los oprimidos. Si eso, prometer seguridad para los oprimidos, prometer libertad para los pobres y los cautivos, si eso es mantener el statu quo, si eso es opio, fumemos todos. Porque todos necesitamos libertad. Todos necesitamos abrir caminos, que se abran nuestros caminos. Todos necesitamos liberarnos de las cárceles que nos aprisionan. El consumo, la contaminación, el abuso, la esclavitud. El mismo Salmo 8, versículos 5, 6. Y después nos saltamos al 9, 21. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo de Adán para que de él te cuides. Apenas inferior a un Dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor. Y el 9, versículo 11. Sea Yahvé ciudadela para el oprimido, ciudadela en los tiempos de angustia. Y en ti confían los que saben tu nombre. Y en ti confían los que saben tu nombre. No, 9:21. Miren el 9:21, escúchenlo bien. Infunde tú, Yahvé, en ellos el terror. Los gentiles, se refiere a los gentiles. Infunde tú, Yahvé, en los gentiles el terror. Aprendan los gentiles que no son más que hombres. Unamos estos dos versículos, veamos. Capítulo 6. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo de Adán para que de él te cuides.
apenas inferior a un Dios le hiciste. Y el 9:21, infunde tú, Yahvé, en ellos el terror. Aprendan los gentiles que no son más que hombres. Usted ya sabe por dónde va el comentario. Unir estos versículos a lo que insistentemente les dice Jesús a sus apóstoles elegidos, los 12, nos da una idea interesante sobre la raza o el pueblo judío. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo de Adán para que de él te cuides. Apenas inferior a un Dios le hiciste. Aprendan los gentiles que no son más que hombres. Parece una contradicción, parece. En estricto rigor, una lectura simple nos muestra que los hijos de Adán son el pueblo judío. Los hijos de Adán son el pueblo judío. Solo de ellos se menciona que descienden de Adán. Ningún versículo hace mención a los romanos o a los griegos, por ejemplo, como hijos o descendientes de Adán. Jamás he escuchado yo a San Pablo que le digan, griegos, ustedes son descendientes de Adán. Si alguien encuentra eso, por favor pónganlo aquí en los comentarios. Y borro este pedazo del video. Los judíos sí. Las genealogías ponen a Adán en la línea de los judíos. Y si leemos que los hijos de Adán son apenas inferior a un Dios, y luego leemos que aprendan los gentiles que no son más que hombres, es fácil hacerse la idea de que los hijos de Adán y los gentiles son grupos distintos. Y que los hijos de Adán son apenas inferior a un Dios, mientras que los gentiles no son más que hombres. Unamos a esto ahora la insistencia de Jesús de que ustedes, los apóstoles, no son de este mundo. Y nos empieza a explotar la cabeza así, chispitas, chispitas. Nos muestra que estos antiguos textos escritos para nómadas del desierto, convertidos después en un pueblo elegido, nos presenta una vez más un misterio por resolver. A menos que ya esté resuelto. Salmo 20. Salmo 20. Versículos 2, 5 y 6. Yahvé te responde el día de la angustia, protéjate el nombre del Dios de Jacob. Te otorgue según tu corazón, cumpla todos tus proyectos. Cumpla, Yahvé, todas tus súplicas. Las bendiciones de este salmo son alentadoras. Si efectivamente la Biblia son promesas, bendiciones y mandatos y leyes que se extienden a judíos y gentiles, entonces estas bendiciones que suenan a promesas también se extienden a nosotros. En este sentido destaco el hermoso versículo 5. Te otorgue según tu corazón. Protéjate el nombre del Dios de Jacob. Te otorgue según tu corazón. Cumpla todos tus proyectos. ¿Cómo es tu corazón? ¿Generoso? ¿Bondadoso?
solidario, lleno de fe o esperanza, o más bien seco y ególatra. Dios te otorga según tu corazón. Salmo 22, 27. Los pobres comerán, quedarán hartos, quedarán ahitos. Eso es una promesa, una profecía, una seguridad. Los pobres comerán, quedarán hartados, ahitos, hartos. En este versículo vemos una vez más la cabida que tienen los pobres en las promesas divinas. Y esto de hablar de los pobres en tercera persona, como si nosotros no lo fuéramos, es muy interesante reflexionarlo. Los pobres. Es un salmo de David. David no era pobre. Entonces, los pobres, dice David, quedarán hartos, quedarán ahitos, inspirado por Dios como promesa divina. Salmo 23. Salmo 23. El Salmo 23, todo el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Nada me falta. Lea todo el Salmo 23. La Kabbalah y otros estudios judíos aseguran que cada salmo tiene un poder especial al ser leído en hebreo, probablemente. De hecho, cada salmo fue escrito en hebreo. ¿Qué hebreo? Y el hebreo combina las letras de tal manera que es posible encontrar palabras y frases ocultas cuando se analizan de ciertas maneras correlativas y simétricas. Andan algunos libros por ahí que señalan haber encontrado mensajes distintos, mensajes ocultos, al analizar determinados espacios de letras, al saltarse determinados espacios de palabras y forman un mensaje distinto e interesante. Y hay especialistas en la lengua hebrea hebreo bíblico que traducen algunas palabras de diferente manera y eso le da otro sentido a la frase. En el caso nuestro la leemos en español. Y según el español recibimos las bendiciones. Son estas las que nos llegan en español, las bendiciones que recibimos. Este poder es divino, como lo es el origen del lenguaje en el que está escrita la Biblia. Y solo se despliega al hacer una lectura u oración de los mismos en la lengua original. Sin embargo, leer el Salmo 23 en lengua vernácula transforma el pensamiento propio, la mente, y tiene el poder de fortalecer y aumentar la fe por lo que dice. No solo son bonitas palabras poéticas, sino que es alentador. Y en la medida en que tú lo dices y lo repites una y otra vez, el cerebro va adoptándolo como un camino. Adoptándole como un plan de acción. Salmo 41. Salmo 41, versículo... No, Salmo 24, estoy diciendo al revés. Salmo 24, versículo 1. De Yahvé
es la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y los que en él habitan. De Yahvé es la tierra. De Yahvé, esto no parece ser poético. De Yahvé es la tierra. Dejar que en mi tierra vivan mis hijos y se alimenten y disfruten de ella, no significa que mis hijos puedan adueñarse de ella e imponer sus propias reglas, impidiéndome que, como padre y dueño, ejerza mi derecho sobre lo que es mío y sea echado de mi propia tierra. Todos veríamos eso como una crueldad, incluso como una ilegalidad, porque las herencias solo son efectivamente herencias cuando el padre, la madre, muere. Una vez muerto ya es herencia, antes no. Antes son propiedad de los padres. Sin embargo, es lo que está ocurriendo hoy más o menos con Dios y la tierra, que es su propiedad. Llevamos tanto tiempo sin ver a Dios que a algunos se les ha olvidado que esto es suyo. Y se quieren pasar de listos. Mis hijos heredarán la tierra. Los hijos heredarán la tierra. Lo que no significa usurparla. Salmo 34. Versículo 5. He buscado a Yahvé y me ha respondido. Me ha librado de todos mis temores. Los temores, el temor, el miedo, es paralizante. El temor impide que hagas algunas cosas que de otro modo harías. Y esto tiene un doble filo. A veces hay que deshacerse del temor. A veces debemos obedecer sus señales. Cuando nos paraliza y nos impide probar algo nuevo, algo que a todas luces ampliaría, extendería nuestra zona de confort, ayudándonos a ir más allá, cerca de lo nuevo, cerca del éxito, entonces hay que deshacerse de ese temor que se parece al miedo. Cuando el temor me sugiere que no camine por la orilla de ese cerro y que busque un camino alternativo, o que no me interne por ese bosque solitario y oscuro, entonces debo obedecer a ese temor que es miedo. Aunque algunos dicen que el cuerpo, la naturaleza, el espíritu, es tan sabio que jamás insinuaría hacer algo si no da el poder hacerlo. Si alguien hace algo que nada le ha dicho o insinuado hacer, entonces es cuando las cosas salen mal. Si alguien hace algo porque sí, entonces, dicen algunos, es cuando las cosas salen mal. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Debido a qué? De modo que cuando ya se ha concebido la imagen de hacer algo, cuando ya se ha concebido la imagen de hacer algo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pensemos en el corazón. Volvamos al corazón. Volvamos a San Agustín.
Del corazón del que ama no pueden salir malas intenciones. Entonces nos estamos refiriendo a cuando concebimos algo, cuando nos imaginamos hacer algo, que no sean malas intenciones. Entonces hay que hacerlo, porque viene de Dios. Y el versículo 11. Los ricos quedan pobres y hambrientos, mas los que buscan a Yahvé de ningún bien carecen, de ningún bien carecen. Revolucionario versículo. ¿Dios toma opción por los pobres? No, no lo dice aquí por lo menos, no. Dios toma opción por los que buscan a Yahvé. Dios toma opción por los que lo buscan. Los que lo buscan de nada carecen. Sin embargo, advierte que los ricos empobrecen y que los que temen a Yahvé no carecen de nada. Los que temen a Yahvé no carecen de nada. Vamos a la segunda parte de la lectura de los Salmos. Segunda parte final. Veamos, Salmo 35, versículo 13. Dice Job ahí, siendo cuestionado, siendo llamado de atención por los amigos, digamos, por testigos. Dice, testigos falsos se levantan sobre lo que ignoro, me interrogan. Me pagan mal por bien. Desolación para mi alma. Yo, en cambio, cuando eran ellos los enfermos, vestido de sayal me humillaba con ayuno, y en mi interior repetía mi oración. En otros lugares de la Biblia, como aquí, relacionan el ayuno con la salud, con recuperarse de una enfermedad. Es interesante porque en la actualidad los médicos suelen sugerir un cambio en la dieta para hacer frente a ciertos malestares. Dietas blandas, tan blandas que son casi un ayuno. Líquidos, jaleas. La Biblia y su sabiduría ancestral es más radical. Propone lisa y llanamente ayuno. Es cierto que en el caso bíblico tiene el ayuno un componente espiritual, ritual, lo que lo hace aún más poderoso. Pero el ayuno aparece en muchísimas partes en la Biblia como no solo como una manera de orar, agradecer a Dios, estar limpios, sino siempre relacionado con la salud mental, la salud corporal, la salud espiritual. Y aquí lo dice Job, cuando eran ellos los enfermos, me humillaba con ayuno y pedía por ellos. Salmo 37, versículos 3 y 5. Ten confianza en Yahvé y obra el bien. Vive en la tierra y crece en paz. Pon tu suerte en Yahvé, confía en Él, que Él obrará. Todas las escrituras llaman a tener confianza en Yahvé y obrar el bien. Pero este versículo tiene un agregado muy interesante.
tierra, dice. Vive en la tierra y crece en paz. Es un error o una torpeza en la expresión del salmista. ¿Dónde más se podría vivir si no es en la tierra? ¿Acaso tenía la posibilidad de vivir en otro lado? ¿Acaso tenía la posibilidad de vivir en otro lado? Es como si alguien viniese de un lugar agitado y violento y el salmista le sugiere, vive en la tierra y crece en paz. Vete a la tierra, anda a vivir allá, allá hay paz. El versículo 5 es poderoso, invita a una confianza extrema, a una confianza que da tranquilidad, que deja de lado la preocupación y los temores. Como dice el mismo Salmo 34, versículo 5. El versículo 5 al 37 te invita a tener una fe, una tranquilidad poderosa. Dice, pon tu suerte en Yahvé, confía en Él, que Él obrará. Una de las mayores promesas y esperanzas que Dios da en relación a nuestro progreso moral, espiritual, humano, tal vez sea la que precisamente se encuentra en este Salmo 37. En el versículo 31. La ley de Dios está en su corazón. Sus pasos no vacilan, refiriéndose al justo. La boca del justo sabiduría susurra, su lengua habla rectitud. La ley de Dios está en su corazón. Sus pasos no vacilan, no retroceden. Los pasos del justo no andan como que voy para allá, ahora voy para acá, tengo miedo, me adelanto, me retraso. Sus pasos no vacilan, no vacilan. Sigue con seguridad adelante. Finalmente la ley de Dios la encontramos en nuestro interior, en nuestro corazón. Y podremos andar con confianza absoluta sin vacilar en nuestros pasos. Nuestra evolución hacia la divinización será total. Será intuición, percepción a priori, sin intermediación mental ni psicológica alguna. Conoceremos, sabremos. En otros versículos de la Biblia se expresa la misma idea. En Jeremías 31-33, no los vamos a leer, se los voy a decir. En Hebreos 10-16, en Deuteronomio 30, del 11 al 15. Dice más o menos así, pondré mi ley en sus corazones. Muchas veces tenemos intuiciones hasta de lo cotidiano y las dejamos pasar. Las intuiciones de la ley de Dios serán aún mucho más profundas y significativas. Salmo 62, 11. Debo decir que son mucho más que intuiciones, son certezas absolutas, pero como no estamos acostumbrados a oír a Dios, entonces la ley de Dios, la palabra de Dios,
apenas las escuchamos como un susurro, como una intuición, como algo que de pronto nos asalta y que debiéramos hacer, porque nos asaltó ese pensamiento, debiéramos hacerlo, pero empezamos a cuestionarlo y decir, no, porque si total después voy a tener, no, si después voy a poder hacerlo, y empezamos a cuestionar esa intuición y la dejamos y luego nos damos cuenta y nos arrepentimos de no haber seguido esa intuición. Después será la misma ley de Dios la que estará inscrita en nuestro corazón a fuego. Salmo 62, versículo 11. No os fiéis de la opresión, no os ilusionéis con la rapiña. A las riquezas cuando aumenten, no apeguéis el corazón. A las riquezas cuando aumenten, no apeguéis el corazón. Si bien promete que habrá abundancia, que habrá riqueza, dice, no te apegues a esa riqueza, a esa abundancia. No apegues tu corazón. No te apegues, no la acumules, no la sujetes. Podría ser algo así como déjala circular. No es aquello a lo que debes apegarte, no es eso. Este mandato o sugerencia es altamente significativo. A lo largo de toda la Biblia podemos ver cómo Yahvé critica o advierte lo nefasto de ser rico, sobre todo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en muchas partes de la Biblia también leemos que el dueño de las riquezas es Dios. Él es quien las da y Él las puede quitar. Y hasta se concibe en el Antiguo Testamento la riqueza como un don de Dios, como una bendición del mismo Dios. Es decir, los ricos son ricos porque han sido bendecidos por Dios. Eso no es nada descabellado, nada descabellado. Muchos ricos son astutos como serpientes. A lo mejor no tan mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Pues bien, este solo versículo contiene en sí mismo una promesa y una advertencia. A las riquezas, cuando aumenten, lo da por hecho. Lo da por hecho a las riquezas cuando aumenten. O sea, van a aumentar, lo da por hecho. Está seguro que efectivamente aumentarán. Entonces, me convertiré en un hombre rico. Abundancia absoluta. No tendré problemas en la vida. Viviré tranquilo. ¿Debo tomar contra mí entonces todas las advertencias que la Biblia lanza contra los ricos? ¿O más bien en mi espíritu debo mantenerme libre de la esclavitud que provocan las riquezas, quedando libre de ellas para mi bien? El famoso desapego oriental. Y así, libre de la esclavitud que provocan las riquezas, no seré rico, sino más bien tendré la posibilidad de hacer uso de riquezas, quedando libre de ellas para mi bien. La distancia es otra, ¿no? Yo soy rico, o sea, tengo. Si me desapego, puedo decir, yo puedo usar de estas riquezas. Y así estoy libre, yo uso de estas riquezas. ¿No? Es como si uno fuera a buscar agua a un pozo. No estoy metido en el pozo, esta agua es mía, la saque de aquí. Sino que es un pozo que nunca se acaba y yo puedo ir a buscar agua y usarla para mi bienestar y para el de otros. Queda ahí para el bienestar de otros también. Esto parece ser lo que nos advierte la última parte del versículo 11.
No apeguéis el corazón a las riquezas. Se trata de tener la absoluta confianza de la providencia en la providencia día por día. Volvamos al Salmo 37. El versículo 5 que leí hace un rato. Pon tu suerte en Yahvé, confía en Él, que Él obrará. El versículo 5 de este Salmo 37 es una invitación a la confianza absoluta, a la confianza como costumbre, como principio, como sistema de vida, a la confianza en Yahvé, a la confianza en que Él hará según necesitemos como suerte. A veces decimos que tenemos suerte porque las cosas que se nos aparecen dudosas o inestables terminan siendo favorables para nosotros. ¡Oh, qué suerte que no me atropelló! ¡Qué suerte que me llegó este cheque! ¡Qué suerte que encontré al doctor! ¡Qué suerte, qué suerte! Porque lo que no esperábamos estaba ahí disponible para nosotros. Terminan en nuestro favor. Cada cosa que hacemos o que ocurre termina en nuestro beneficio. Y decimos que tenemos mala suerte cuando las cosas terminan precisamente mal para nosotros. La suerte entonces puede ser buena o mala. La suerte entonces es el resultado de fenómenos o acciones que tienen relación con consecuencias para nosotros. Raro. La suerte es el resultado de fenómenos o acciones que tienen relación con consecuencias para nosotros. Si las consecuencias de esos fenómenos o acciones están a favor nuestro, tenemos buena suerte. Si las consecuencias de esos fenómenos o acciones están en contra nuestro, tuvimos mala suerte. Este versículo nos dice que poniendo estos resultados o acciones en manos de Dios, o Yahvé, con absoluta confianza, Él obrará. Y obrará para nuestro bien, evidentemente. La Biblia entera señala que es así. Habrá una especie de requisito. Podría ser. La lectura de todo el Salmo 37 es una guía de esos requisitos, de los cuales un resumen muy claro sería: obra el bien. Lee todo el Salmo 37 y concluirás el mejor requisito, el máximo: obra el bien. Y este es un salto de fe. Si pido a Dios el bien y yo mismo obro el bien llegará a mi puerta. Debo creer en eso e internalizarlo en mi bioespiritualidad. Nada importante. Salmo 72, nos vamos lejos. Salmo 72, versículo 9. ¡Wow! O el rey prometido, el rey prometido. Así se subtitula el Salmo 72. Oh Dios, da al rey tu juicio, al hijo del rey tu justicia. Ante él se doblará la bestia. Sus enemigos morderán el polvo. Ante él, el rey prometido, ante él se doblará la bestia. Esta es una esperanza apocalíptica para los tiempos que corren, en que vemos bestias por todas partes, o vemos a la bestia recorrer con libertad las sociedades y eliminar progresivamente de los corazones y de la organización social leyes y valores que constituyen parte de nuestra ligación humana con Dios. Cuando sentimos que atentan contra la vida,
como derecho al que no está permitido oponerse. Es un derecho que atentes contra la vida, atenta contra, sobre todo la vida que está por nacer y sobre todo la vida que está por acabar. Tienes derecho a atentar contra esas vidas. Y parece que hoy en día a todo evento, no solo porque esté en un momento crítico esa vida, sino a todo evento, en cualquier minuto, cuando tú quieras, tienes derecho a atentar. Cuando sentimos que estamos al borde de la eliminación de Dios, si es que eso pudiera hacerse, por la exaltación del hombre, una vez más soberbio y autosuficiente. Este versículo nos devuelve la seguridad de que el triunfo de la bestia es solo aparente. Doloroso, pero aparente, transitorio. Finalmente la bestia se doblará ante la fuerza poderosa del Rey que viene. Salmo 74, versículos 8 y 9. Dijeron en su corazón, destruyámoslos en bloque. Quemaron en la tierra todo lugar de santa reunión. Nosotros aquí en nuestro país hemos visto gente quemando lugares de santa reunión. Sí, y por todas partes, y en todas partes, en el mundo entero hay gente quemando lugares de santa reunión, diciendo en su corazón, quemémoslos a todos, quememos todo lo que ellos representan. Concordante, coincidente con los tiempos que corren y relacionado con el comentario anterior, y estos versículos son como una profecía, una visión, una advertencia al día de hoy. Lo vemos por todas partes. Queman nuestros lugares de reunión santa en pos de reivindicaciones sociales o de venganza espiritual. Pero no solo los lugares materiales, sino también los lugares espirituales. El contexto, las costumbres, las leyes que han sustentado hasta hoy nuestra manera de ser. Pero, sin temor a equivocarme, esto tiene que ocurrir, esto tiene que ocurrir. Es la única forma de que surja algo nuevo, siempre y cuando signifique evolución humana, divinización humana. El pájaro, el cóndor, el águila que vuela alto, necesita romper el cascarón, necesita romper el cascarón, necesita romper. Es la manera de liberarse. Es probable que todo este daño que se está haciendo hoy contra nosotros, contra nuestros lugares sagrados, contra nuestras ideas sagradas, es un proceso que tenga que ocurrir para que el ser humano dé un paso más de libertad, para identificar a los malvados, a los que Jesús llama después cabritos, y separarlos, y dejar que el Espíritu retome de nuevo la ley de Dios que quedará grabada en nuestros corazones. Y ese Espíritu que abunde, que sobreabunde y que evolucione. Así al menos parece decirlo Yahvé mismo en muchas ocasiones a través de la Biblia. Ante él se doblará la bestia. Pondré mi ley en sus corazones. Llega el día en que ni en este templo ni en otro adoraréis a Dios, sino que en vuestros corazones, en espíritu y en verdad.
Estamos pasando por la puerta angosta, estamos pasando por la agonía. Se ha dado libertad al Satán para sacudirnos como espigas. Y será un proceso doloroso. Pero el Espíritu emergerá fuerte y poderoso de nuevo. Salmo 90, versículo 4. Tú al polvo reduces al hombre, diciendo, tornad hijos de Adán, vuelvan hijos de Adán. Porque 1000 años a tus ojos son como el ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Qué fascinante, qué fascinante. La relatividad cósmica claramente insinuada. La relatividad cósmica claramente insinuada en versos y palabras escritas hace miles de años. 1000 años a tus ojos son como una vigilia de la noche. Dios está en otro plano de existencia. Dios se encuentra en una coordenada de tiempo distinta a la nuestra. Dios es un ser de dimensiones diferentes. Y ya de manera extraña para la época, el escritor del Salmo lo tenía claro. Conocía la relatividad temporal. Conocía que lo que para unos eran 1000 años, para otros, en este caso para Dios, solo era un momento. Los científicos ya dicen que para una persona que se desplaza en una nave a gran velocidad, quizás cercana a la luz, mayor a la luz, con respecto a la Tierra, el tiempo transcurrirá más lentamente. Señalan, por ejemplo, que si un astronauta pudiera viajar a la galaxia Andrómeda a los 20 años, llegaría a la Tierra con 80. Pero aquí en la Tierra habrían transcurrido 5 millones de años. Él se fue con 20, ocupando el tiempo necesario para llegar a Andrómeda y luego volver. Llegaría aquí con 80. Pero aquí hubiesen pasado 5 millones de años. Para él, ¿no es acaso eso la eternidad? ¿No es acaso eso la eternidad? Si se hubiese ido a los 5 años, hubiese vuelto a los 25. Aquí hubiesen transcurrido 5 millones de años y él estaría jovencísimo aún. ¿No es eso la eternidad? ¿Es de esta manera que Dios es eterno? ¡Wow! Estoy blasfemando, pero cabe la posibilidad. Y esto ya está insinuado en la Biblia hace casi 3000 o 4000 años. Mucho menos que una eternidad. El mismo Salmo 90, versículo 10. Bajo tu enojo declinan todos nuestros días, como un suspiro consumimos nuestros años. Los años de nuestra vida son unos 70 u 80 si hay vigor, mas son la mayor parte trabajo y vanidad. Son la mayor parte trabajo y vanidad.
La sabiduría que contienen los salmos es maravillosa, es impresionante. La Biblia entera contiene una sabiduría que lamentablemente la prisa de nuestra juventud pasa por alto. Y solo logramos descubrir y profundizar en el reposo de los años. Algunos antes, otros después. Este versículo 10 nos dice algo que probablemente todos sabemos, pero se nos pasa por alto debido a la prisa y la curiosidad por querer devorarlo todo con nuestros ojos y nuestro ímpetu. Al mirar nuestra vida vemos que todo es trabajo, compras, gastos, vanidad. Es poco el reposo sabio, la búsqueda de sabiduría, de sentido. Primero es poco y segundo son pocos los que buscan esa sabiduría, ese sentido, ese reposo. Y nos quejamos precisamente de que la vida no tiene sentido, de que todo es consumir, de que hay que destruir este sistema consumista, capitalista, pero si somos nosotros los que vamos y compramos, bueno, es cierto que estamos metidos en este sistema y que parece no haber salida, pero sí las hay. Es que sí tiene sentido, es que la vida sí tiene sentido. Y pasa por delante nuestro, pero como estamos mirando otras cosas, no la vemos, no vemos la vida. Como dice el Salmo, trabajamos y luego vanidad, los mejores muebles, el mejor auto, la mejor pintura, la casa más grande, los viajes más extraordinarios, todo vanidad. Tratamos de ir a restaurantes elegantes, a comer comidas exóticas y tragos difíciles. Nos cuesta admitir que hemos comido porotos o lentejas. O jamás invitaríamos a alguien a comer porotos, digo yo. Y suena muy tierno, muy bonito cuando alguien te invita y te dice, tengo porotitos en la casa, te invito, vamos. Y esto lo compramos con nuestro trabajo. En nuestras ropas también se ve vanidad. Nos compramos ropas nuevas, aunque nuestra ropa de siempre aún esté en buenas condiciones. Los jóvenes buscan ropa de marcas caras. No importa que no sean de marca, pero caras. Porque quieren mostrar que tienen lo que no tienen. Y claro, muchos lo justifican y dicen, no, no digas eso, si todos tienen derecho a darse un gustito, todos tienen derecho, otra vez, derecho, todos tienen derecho a darse un gustito, es cierto, es cierto. En nuestro trabajo nos exigen ciertas ropas, obligando a otros a vestir según ciertos parámetros, aunque hoy en día eso ya está siendo bastante eh, relativizado. Relativizado. Hay leyes, felizmente, que, que cuestionan, ¿no? Y que impiden exigir determinados parámetros de vestimenta. Compramos chucherías, las más bonitas, para decorar muebles que fueron hechos para las chucherías. Necesito un mueble para poner chucherías. Entonces me compro ese mueble. Mira, no, yo me compré ese mueble. Ahí está. Ahora necesito chucherías para llenar el mueble. Si no hubiera chucherías, el mueble no se justificaría. Y eso lo compramos con nuestro trabajo. Y surge la pregunta, ¿qué más
Surge la pregunta, que más bien es una objeción. ¿Y qué quiere? ¿Que vivamos como un ermitaño? ¿Que no tengamos bienes? Minimalismo le llaman algunos a esa manera de vivir. Lo mínimo necesario. Lo mínimo necesario. Sin mayor gasto. Permacultura le dicen algunos a un estilo de vivir parecido, más en contacto con la naturaleza tal vez. Y entonces vivir como un ermitaño es indigno. Vivir como un... Optar por vivir como un pobre, con austeridad, es indigno. Vivir con parámetros de modestia es indigno. Todo lo que digamos sobre este tema está puesto en este versículo del Salmo. Vivimos 80 años si hay vigor, mas son la mayor parte trabajo y vanidad. ¿Acaso no ha llegado el tiempo de propiciar un cambio? ¿Acaso no es un momento de darle un rumbo distinto a nuestra vida? Yo llamo y propicio en este minuto a un cambio. Cambia de vida. No acumules, no te llenes de chucherías y de muebles para guardar chucherías. Usa tu ropa hasta el momento en que ya no te sirve. Come aquello que te sirve y te alimenta. Y que te importe un bledo lo que digan de ti los otros. Salmo 97, versículos 2 y 3. Otro tema. Reina Yahvé, la tierra exulte, alégrense las islas numerosas, nube y bruma densa en torno a él. Delante de él avanza fuego. Los montes como cera se derriten ante el dueño de la tierra toda. ¿Acaso en estas palabras se están describiendo algo que ven? ¿Acaso esto, más que parábola o alegoría, es un fenómeno visible, concreto? ¿Una epifanía materializada? ¿Una manifestación tangible de Dios? ¿Acaso están describiendo algún tipo de nave? Nube densa, bruma densa en torno a Yahvé. Yahvé, nube y bruma densa en torno de él. ¡Wow! Delante de él, por delante de él, avanza fuego. Salmo 102, versículos 25, 28. Lo que decíamos antes, de edad en edad duran tus años. No tienen fin tus años, cuidado. De edad en edad duran tus años. No tienen fin tus años. Dios sí tiene años, dice el salmista, pero estos no tienen fin y duran de edad en edad. Recuerden que estoy leyendo sin ninguna exégesis. Estoy leyendo tal como usted encuentra la Biblia. Usted toma la Biblia y lee eso. Y no tiene posibilidades de ir a un curso de exégesis, o no tiene un libro de exégesis o de interpretación bíblica que le diga qué significa eso. Usted toma esta palabra y la lee y le llega así a su mente. Y yo estoy hablando cómo ha llegado a mi mente y cómo me parece que llega a su mente.
Dios sí tiene años, dice el salmista, pero estos no tienen fin y duran de edad en edad. Sus años son eternos. Más atrás hice un comentario al respecto. Esto nos pone ante el problema de dilucidar si Dios está efectivamente sometido al tiempo o si simplemente nosotros, sometidos al tiempo, percibimos sus acciones dentro del espacio-tiempo, pero Él mismo está fuera del tiempo. Sus años no tienen fin. ¿Está en el tiempo o no lo está? ¿Acaso cuando Él empezó a crear el tiempo y creó las cosas sometidas al tiempo, Él mismo se vio sometido al tiempo porque ya existía, pero sus años no tienen fin? ¿O Dios está sometido a una estructura de tiempo inconmensurablemente más dilatada que la nuestra? Por tanto, lo que Él se demora en recorrer un año de espacio-tiempo, nosotros nos demoramos miles. Salmo 119. Versículo 126. ¡Wow! Largo el Salmo. Tanto que llegamos al versículo 126. Escuchan esto. Ya es hora de actuar, Yahvé. Se ha violado tu ley. Ya es hora de actuar, Yahvé. Se ha violado tu ley. La palabra de Dios es para siempre. La palabra de Dios es eterna y firme y dura por todas las edades. Dice el versículo 89. Y no solo ese versículo. En la Biblia hay muchos versículos que nos enseñan que la palabra de Dios, sus preceptos y leyes, fueron establecidos por Él como preceptos válidos por toda la eternidad. El mismo Cristo señala y confirma la idea cuando en una ocasión dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Sin embargo, hoy en este tiempo y sus alrededores, hay opinión de no creyentes que señalan que es hora de cambiar la religión, de eliminar por dañina definitivamente, de quitar las costumbres y la manera de vivir occidental que siempre hemos tenido. Argumentan que la religión discrimina, que la Biblia discrimina y que no acepta a todas las personas. El asunto es que hoy día vinieron metiendo ideas de personas distintas, fueron creando personas supuestamente distintas. Siempre las consideramos iguales, siempre las consideramos nuestras, siempre las consideramos seres humanos, siempre. Pero lamentablemente los políticos, las leyes, probablemente no sabían cómo actuar frente a todas las personas iguales, donde algunas eran distintas. Y tienen razón, tienen razón. La religión discrimina, no acepta a todas las personas. ¿Y qué de extraño tiene eso? La religión y la fe es un modo de vivir. Y no todos pueden con ese modo de vivir. No todos pueden con ese modo de vivir. A todos les decimos, este es nuestro modo de vivir. Esto es lo que Dios quiere. Así queremos vivir nosotros. Pero hay algunos que no pueden vivir de ese modo, que les cuesta vivir de ese modo, que no quieren vivir de ese modo. Quedan fuera, por tanto. Quedan fuera, por tanto. No porque se les deje fuera, sino porque las exigencias que deben cumplir son tan grandes que no pueden con ellas. ¿Acaso destruyendo la religión y la fe podrán ellos vivir de otra manera? No, no pueden. La quieren destruir simplemente para que no tengan nada que les recuerde sus diferencias.
Algunos intentamos vivir este modo de vida a pesar de las exigencias y tratamos de cumplir con ellas y dejamos fuera ciertas costumbres y adoptamos otras y se nos hace extremadamente difícil. Por estas razones algunos han visto a la religión y la fe como un obstáculo. Algunos creyentes incluso se han sumado a esa opinión y señalan que la religión debe ser más tolerante, lo que significa aceptar que ocurran ciertos hechos y que se instalen ciertas ideas en pos de una modernización de la iglesia, de la fe, de la religión. ¿Qué ocurrió cuando la iglesia aceptó sin mayor examen? Porque está en nuestro ADN aceptarlos a todos, es cierto, pero ¿qué pasó cuando ingresaron personas que eran algo distintas? Resulta que nos bombardearon por dentro. No fueron capaces de vivir con las exigencias de la fe, de la religión, de la iglesia. Y destruyeron la fe, la religión y la iglesia por dentro. Entonces quieren un cambio en el que finalmente toleremos todo y todo se acepte. Y algunos argumentos dicen que lo más importante es el ser humano. Pero frase tan bonita, dicha así sin más, podría encerrar, y de hecho encierra, transformaciones tan radicales que incluso debilitan o cambian la palabra de Dios, que es eterna, y la relativizan. Lo más importante es el ser humano, sí. Por eso nosotros reconocemos sus diferencias y no les exigimos entrar donde no pueden. Jesús en algún minuto decía, el reino de Dios se conquista con violencia, es decir, te va a hacer violencia la conquista del reino. Y no todos, dice Jesús, pueden con eso. No todos pueden con eso. Y con esa relativización viene la relativización de las costumbres, de la fe y hasta de la misma esencia de Dios en nuestros corazones. Entonces, Dios se nos hace ajeno, distinto, y terminamos adorando a un Dios que ya no es Dios. Y habrán cambiado las leyes y habrán cambiado los pilares de la tierra que Dios creó y que nos dio en comodato para vivir. Dios nos dio este planeta y este modo de vida en comodato. Después nos iremos. Téngannos paciencia, que ya nos iremos. Por eso este versículo se hace hoy tan real y tan presente para nosotros que clamamos junto con él. Ya es hora de actuar, Yahvé. Se ha violado tu ley. Leer los salmos es sanador. Es de una riqueza inconmensurable.